Entrevista en vivo. Son las 8:15. Damos de bienvenida al economista Andrés Ugalde, él es académico de la Universidad Católica de Cuenca. Andrés, muy buenos días. Quisiéramos realizar un análisis de la economía ecuatoriana que tiene facetas como la señalada, el alto subsidio que se estaría dando no solamente en energía, también en energía eléctrica, también en combustibles. El Estado ecuatoriano, por otra parte, de acuerdo con una grave denuncia del Observatorio de la Dolarización, estaría subejecutando exprofesamente, dicen estos expertos economistas, el presupuesto de salud con valores extremadamente bajos. La pregunta que surge es cómo con esta situación en el área social Ecuador puede, por otra parte, seguir subsidiando el tema de los combustibles con los cambios de fórmulas. Arrojan, de acuerdo con el balance que escuchamos en este reportaje de Coavisa, un subsidio del orden de $1,000 millones para el fisco en estos últimos tiempos. Y ayer trascendía de que la compra de energía eléctrica a Colombia, estos 450 megavatios hora, se los compra cada megavatio o cada kilovatio en 33 centavos y se lo expende en Ecuador, en el mejor de los casos, en unos 14 centavos. Le escuchamos. Estimado Gustavo, muy buenos días. En primer lugar, un excelente día, una excelente jornada para todos los amigos que nos escuchan. Y, a ver, creo que es importante el entender cuál es empezando por el tema de los subsidios, ¿no? La base de la existencia de un subsidio en realidad parte de un propósito social. Ese subsidio, tanto en el tema de combustibles, como en el tema de gas, licuado de petróleo, como en el tema de la energía eléctrica, existen con un propósito social. Es decir, desde el mismo concepto del subsidio no está tan mal, porque lo que hacen es permitir que ciertos sectores de la población extremadamente vulnerables no puedan acceder a estos bienes específicos que son bienes de alta necesidad, como los combustibles, el gas y la energía eléctrica. Aquellos sectores de la población que no pueden acceder a los precios de mercado accedan a través de un subsidio. Ahora, esto es en teoría, claro. Luego, en la práctica, el tema es mucho más complicado porque, en efecto, los subsidios tienden a ser planos, ¿no? Y ese es un problema de muchos años en el Ecuador que siempre hemos venido llevando hacia adelante y que plantea uno, de hecho, de los grandes desafíos de la economía moderna, ¿no? El cómo focalizar ese tema de los subsidios. Porque, claro, si bien el subsidio, qué sé yo, se me ocurre, Gustavo, del gas licuado de petróleo, ¿no es cierto?, el subsidio del gas normal, está pensado para, no sé, esta familia del cinturón de pobreza del Guasmo, de Guayaquil, que tiene su cocineta y necesita este cilindro de gas para poder sobrevivir. Está pensado para que esta persona se beneficie, y de hecho esta persona se beneficia más el que no usa uno, sino 10 cilindros de gas y no lo hace para cocinar, sino para calentar la piscina, ¿no? Es decir, el problema de los subsidios es que son planos, están pensados para personas de bajos recursos, pero termina beneficiando muchas veces a las personas incorrectas, lo propio con el subsidio del combustible y del gas. Ahora, y de la energía eléctrica. Ahora, lo que sí es muy preocupante, esto Gustavo y Rosana también, muy buenos días, es el tema de la ejecución presupuestaria y las áreas en las que se ejecuta, los porcentajes y las áreas en las que se da esa ejecución presupuestaria. Por ejemplo, hay una noticia que es muy preocupante porque uno tiene que analizar no solamente cómo se ejecuta, sino cómo se financia el Estado y dónde se invierte. Y tenemos, yo creo que ahora dos o tres cosas importantísimas sobre la mesa. La una es justamente el tema de la ejecución. El Ecuador ha recortado, por ejemplo, un 10% la inversión pública prevista para el 2026, según la proforma de gastos, es decir, dentro de este Estado que se supone que está recibiendo financiamiento, que se supone que ha reducido dramáticamente el riesgo país, que tiene mejores perspectivas económicas, en la proforma del 2026 el gobierno de Daniel Noboa propone un gasto de 2.100 millones de dólares en los proyectos que forman parte del plan
anual de inversiones del Ecuador, que reduce casi en 300 millones. El presupuesto del 2025 fue de 2.422 millones de dólares. La proforma del 2026 es de 2.181 millones de dólares. Son 300 millones de dólares menos en inversión. Pero ese no es el problema central. Más allá del tema de la inversión, pero en algunos casos uno podría pensar que esa inversión puede reducirse, pero optimizarse. No es así. Algo que a mí me preocupa mucho es analizar, bueno, ok, ¿cuáles son los proyectos en los que más se ha invertido? Y sabíamos, por ejemplo, de algunas publicaciones que se han hecho desde varios medios de análisis económico, que a ver, ¿cuáles son los proyectos en los que más se ha invertido en lo que va del año? Pues bueno, en el primer semestre del 2026, el plan de inversiones, el rubro en el que más se gastó fue, ok, el plan Creamos Vivienda, eso hay que reconocerlo, se trata de un programa en el que el gobierno busca acceder el acceso a casa propia en el Ecuador, ¿no es cierto?, a través de donación de viviendas con subsidios parciales y demás, pero luego, según el plan de inversión, hasta junio se han invertido 522 millones de dólares en ese programa de vivienda y después todo lo demás ha ido al este programa que se llama Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público. Es decir, todo lo demás fuera del programa de vivienda ha ido directamente a desvinculación de funcionarios públicos y ahí es donde se subejecuta todo esto. Gustavo, para poder responder su pregunta, ahí es donde se subejecuta el presupuesto porque se está destinando el dinero exprofesamente a la reducción del Estado. Le doy el dato solamente para que nos demos cuenta. Y esto voy a hablar de las áreas principales de salud y de educación. De los 110.9 millones de dólares gastados por el Ministerio de Educación hasta junio del 2026, porque el cálculo es semestral, 92 millones corresponden a pagos para desvinculación de personal. Por ahí hay unos 7 millones que se destinan para un plan de alto rendimiento de atletas y solo 6 millones de dólares para reestructurar escuelas. Entonces esto es importante que lo dimensionemos en su real magnitud. En lo global, justamente en el PIB, ¿cuánto significan exacto. estos recortes? ¿Son El Ministerio significativos? nos dice, exacto, el Ministerio nos dice, 110 millones de dólares han sido gastados por el Ministerio de Educación. De estos 110 millones de dólares, 6 han sido gastados para construir escuelas. Los otros 92 corresponden a pagos para desvinculación de personal. El Ministerio de Salud, que es a donde iba hace un minuto su pregunta, Gustavo, el Ministerio de Salud gasta en el plan anual de inversiones 54.8 millones de dólares. 30.8 de estos han sido para desvincular personal. 4 millones para la reingeniería de hospitales y equipos. 4 millones. Es decir, el gobierno nos dice 54 millones de dólares. De los 54 millones fueron hechos fueron destinados para realmente reingeniería de hospitales, para compra de equipos, para mejorar realmente la parte física del sistema de salud. Los otros 30 y tantos millones de dólares fueron hechos para desvincular personal. Y hablamos, por ejemplo, el tema de la importación de energía de Colombia. A ver, el sector eléctrico está gastando este rato dinero en traer energía de Colombia cuando la verdad es que los proyectos de inversión en el sector eléctrico también muestran una baja ejecución. A menos de 2 meses de que el Ecuador inicie uno de los estiajes más complejos de la década o de lo que va en realidad del siglo, muchos organismos internacionales pintan un escenario medio apocalíptico, un poco las agencias de monitoreo del clima, en el que dice que este fenómeno del Niño, que el fenómeno climático que viene a partir de septiembre y octubre, es un fenómeno que no se repite desde los años 70. Desde gobiernos, hay muchos que dicen que es un fenómeno que probablemente se va a parecer al fenómeno del Niño que le tocó vivir a comienzos de los 80 al gobierno de Hurtado. Lo cierto es que es muy potente. Es un fenómeno del Niño que se va a combinar con un estiaje que va a implicar muchas horas de recorte de energía eléctrica
que va a implicar desde luego un tema de probablemente grandes lluvias, grandes cambios climáticos, probablemente grandes inundaciones en la costa. Y este tema nos va a encontrar primero con un sector de la salud, con un sistema hospitalario en el que no hay ni ibuprofeno, en el que no hay ni sueros, y por otro lado con un sector eléctrico que depende 100% de las inversiones, de las compras de energía a Colombia. En el plan de anual de inversión, el presupuesto para el Ministerio de Ambiente y Energía era inicialmente de 227 millones de dólares. Con esa proyección era uno de los rubros más altos de inversión que se esperaban para el 2026, para este famoso programa de generación para el aseguramiento de la soberanía energética ecuatoriana. Se le asignaron 146 millones de dólares. Sin embargo, hasta junio del 2026 no se había ejecutado un solo centavo. Es decir, la Asamblea dijo, perfecto, aquí están para empezar 146 millones de dólares para el primer semestre, para el programa de aseguramiento de la soberanía energética. A junio no se había ejecutado un dólar. Uno de los altos funcionarios del gobierno fue un viceministro de Energía que recientemente hizo declaraciones públicas reconociendo que el único aporte de energía en este año para la crisis energética que está en el orden de 1.300 megavatios hora. Ese es el déficit, si es que llegamos a tener sequía, es de un proyecto de 50 megavatios hora concreto. Eso sería el aporte. Esa es la visión en el campo energético, y realmente dependemos mucho del clima, de cómo se mantenga. Ojalá no tengamos estiaje, ojalá no tengamos sequía aquí en el austro del país. Pero quisiera también contrastar estos temas que usted ha tocado ya colateralmente, las deficiencias en salud, en educación, en infraestructura, los bajos presupuestos, la subejecución presupuestaria contrastada con la eficiencia en el servicio de la deuda externa, que ha llevado, dicho sea de paso, a niveles muy bajos el riesgo país. Pero se conoce que Ecuador en esto hace un trabajo excelente, un 90% de servicio a la deuda externa se cumple eficiente y disciplinadamente. Gustavo, creo que tenemos un país en donde estamos, o una economía que está evidentemente orientada hacia el mercado internacional, lo cual en primera instancia no necesariamente significa algo malo, salvo el hecho de que en el camino nos estamos olvidando de la economía doméstica, nos estamos olvidando de la gente, porque tenemos, claro, un riesgo país que ha bajado a 308 puntos, que Daniel Noboa tomó el país, el Ecuador, con un riesgo país en 1200, ha bajado a 300. No, creo que es histórico, jamás hemos estado con un riesgo país tan bajo, pero no hemos logrado todavía que este riesgo país se traduzca al sector real de la economía, a inversiones en salud, a inversiones en educación, a empleo. Sabemos, y esto dicho entre paréntesis, desde todos los libros de texto de economía del mundo, desde la práctica, desde la experiencia de las naciones, de los países, desde lo que nos dice la historia de todas las formas habidas y por haber, la variable que más se correlaciona con la inseguridad y la violencia es el desempleo. Un país que tenga desempleo nunca va a lograr la paz. Eso es un hecho histórico y prácticamente matemático. Entonces, bajo esa certeza, ¿cómo pretendemos seguir persiguiendo el tema de la reducción de la violencia en un Ecuador que todavía no logra pasar al 30% o al 34% de empleo adecuado? Pero dicho esto, le decía entre paréntesis, vamos en efecto hacia el tema de la lógica del gasto que tiene el Ecuador. Para este año se van a requerir aproximadamente 19.800 millones de dólares en préstamos para sostener el presupuesto estatal. Esto según el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Ese es el otro tema importantísimo, que Ecuador, como decía algún profesor de la Universidad de Cuenca hoy en uno de los bancos estatales, Ecuador tiene una adicción por los créditos. Sin endeudamiento mensual, la maquinaria financiera del gobierno realmente no puede funcionar. No, y a ver, nunca ha podido, ¿no? Siempre el Ecuador ha sido un país, como usted dice, ¿no? Que tiene una adicción
a crear presupuestos o a generar presupuestos generales del Estado con enormes déficits, Sí, que luego sin ser ni se tienen que cubrir. lejanamente economista, neófito en el tema, pero venimos promediando desde los gobiernos de Rafael Correa un endeudamiento de aproximadamente $1.000 millones mensuales. Por supuesto, y eso hace que la deuda vaya volviéndose, perdón usted, virtualmente impagable. A ver, para el 2026 se decía, se van a requerir, Gustavo, 19.800 millones en préstamos. Esto es para lo que necesitamos para sostener el presupuesto. Perfecto. El Fondo Monetario Internacional se ha comprometido en efecto, darnos ese dinero, generar esa línea de crédito y en realidad el monto que ya ha ingresado al Ecuador hasta la fecha ha sido de 1.300 millones de dólares. Eso es lo que ha entrado a las arcas fiscales entre enero y julio. Ahora, aquí hay una distinción que es muy importante y que muchas veces la gente no conoce porque se genera este espejismo de a dónde va el dinero. De los 11.300 millones de dólares, el 85% ya ha sido pagado se ha destinado hacia el pago de deuda externa, ¿no? ¿Qué quiero Servicio decir? de deuda. De pago de deuda. ¿Qué quiero decir? Es de 9.700 millones de dólares. Han ingresado 11.300, prácticamente 9.800 se han destinado a básicamente pagar la deuda externa y el resto se ha colocado en los fondos de divisas internacionales o el fondo de reserva, que además nosotros sabemos bien que el fondo de reserva no está en el Banco Central, sino está convertido en bonos en algunos otros parajes del mundo, ¿no es Hagamos cierto? un Porque parangón esto, con esto, Andrés, para que el amplio público pueda entenderlo mejor. ¿Qué pasa, por supuesto, transformando la escala, si es que en una familia se lleva ese tipo de economía como praxis diaria? por supuesto, a ver, si es que nosotros hacemos esto, y siempre lo mejor es en efecto comparar el tema de la economía hacia una economía familiar, en la praxis diaria significa que usted ha sido tal vez un padre de familia que en primer lugar ha venido endeudando a su familia mensualmente, consistentemente hasta tener realmente una deuda impagable. Y lo que está haciendo usted después es mantener una lógica en la que prácticamente el 85% de sus ingresos los destina a pago de deuda, aunque la familia se quede sin comer, aunque los niños tengan que salir de la escuela, aunque no pueda llevar a sus hijos al médico, más o menos sale así. Porque además, desde ese punto de vista, Gustavo, el concepto del riesgo país es justamente ese. También hay un parangón ahí con el tema familiar, ¿no? Porque la gente debería entender, el gran público, ¿qué es el riesgo país? El riesgo país es exactamente lo que a nivel de una persona normal es el famoso buro de crédito, ¿no es cierto? Cuando usted va a sacar un crédito en el banco, una persona común le dicen, usted tiene una calificación en el buro de crédito. Si su calificación es triple A, pues bueno, ni analiza mucho, le dan el dinero que usted le esté pidiendo al banco o a la cooperativa, y conforme va bajando de triple A, doble A, B, C, D, o hasta que le declaren insolvente, usted va dejando de ser sujeto de crédito. ¿Cómo hace para mantenerse bien en el buro de crédito? Pues pagando las cuotas de sus créditos mensualmente y puntualmente. Y esto está bien, la gente debería pagar sus deudas, pero no si es que esto significa dejar morir de hambre a la familia, no es que esto significa que los niños salgan de la escuela, no si es que esto significa que los niños no puedan ir al médico. Ahí lo que corresponde es dejar de pagar el crédito al banco y buscar un refinanciamiento y buscar una manera más inteligente de hacerlo. Pero esto además no es posible. Y aquí hay un dato que yo le quiero compartir, Gustavo, que es muy importante. Hemos recibido, le decía, 11.300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. 9.800 han ido, en efecto, el 85% han ido al pago de créditos. Por eso el riesgo país baja tanto, porque el Ecuador podrá morirse de hambre, podrá no tener hospitales, pero paga sus créditos al Fondo Monetario Internacional y el resto va a la Reserva Internacional. Pero esto, Gustavo, es además lo que tiene que suceder porque ahí hay varios candados. El uno viene por el propio Fondo Monetario Internacional. La gente no conoce muchas veces que
es prohibido por ley, en primer lugar, por los propios códigos y vamos, reglamentos con los que funciona el Fondo Monetario Internacional, es prohibido que esos fondos se utilicen para inversión pública. Hay otros organismos que financian la inversión pública, la CAF, el BID, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Préstamos bilaterales entre países, hay una serie de organismos internacionales que financian la obra pública, pero no el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional solamente financia, digamos, movimientos de caja, los movimientos financieros Ya, para tenemos los estados. que acelerar un poquito el paso porque se nos va Y, agotando el tiempo, y Andrés. además, Quisiera preguntarle si es que es sostenible este modelo fiscal que prioriza el pago de deuda por encima de la inversión social crítica. no, no, en absoluto. Y Gustavo, lo que le quería decir es eso, ¿no? En primer lugar, estamos endeudándonos, pero además, ¿para qué? Le decía, el reglamento del Fondo Monetario Internacional no permite, y por otro lado, nuestro código interno, el COPLA-FLIP, el Código de Finanzas Públicas para el tema del manejo monetario, tampoco. Es decir, si una persona del Estado tomara el dinero del Fondo Monetario Internacional y lo utilizara para construir un carretero, podría ser demandado por peculado, porque sería mal uso de fondos públicos. El Fondo Monetario Internacional te presta dinero para que puedas pagar las deudas anteriores. Es decir, es como si un banco te prestara $10,000, pero la condición sería que lo dejes en el banco para pagarle la deuda anterior a ese mismo banco y para que los demás bancos vean que tienes dinero y seas sujeto de crédito, pero no para invertir. Y esta lógica lo que nos mantiene es, como habíamos dicho al comienzo de la entrevista, con niveles de ejecución inferiores al 40, al 30%, con los sistemas de salud y de educación del Ecuador básicamente colapsados y desde luego entrando ahora en un proceso sumamente complejo, un proceso económico sumamente complejo y habrá que analizar también, ojalá en otra ocasión, el tema del TLC con Canadá, que es otro tema sumamente complejo, habrá que analizar toda la capacidad que está teniendo el Estado de generación y absorción de empleo. Es un tema sumamente complejo Hablemos el que se vive. con el poco tiempo que nos queda, sí, sobre esta especie de sacrificio de bienestar social que se está dando. ¿Tiene un punto de equilibrio hasta dónde se puede continuar con esto para sostener esa otra narrativa de confianza financiera? Precisamente es esa, ¿no? La narrativa de confianza financiera resulta bajo exactamente desde esa dinámica, ¿no? O sea, lo importante es seguir pagándole el crédito al banco, aunque tenga que sacarles a mis hijos de la escuela, aunque tenga que dejar de comer mi familia. Esta narrativa no puede sostenerse mucho más y yo creo que esto va a venir, Gustavo, no desde un tema netamente económico, sino desde un tema social y desafortunadamente climático. Le decía hace un minuto que es un hecho científico y eso no está saliendo en nuestras noticias, no está apareciendo en los medios de comunicación masivos o nacionales, no está tratándose sobre la mesa, no se ha puesto sobre la mesa el sector público, pero todos los organismos internacionales de monitoreo climático dicen, como decía hace un segundo, que el fenómeno del niño que viene a partir del mes de septiembre y octubre tiene proporciones históricas. Es una cuestión que no se ha repetido por lo menos en 3 décadas. Colombia está esperando esto con el sector de la salud, del sector salud en alerta roja, con los hospitales a punto, con las inversiones al día. Perú, que son países que tienen nuestros mismos desafíos en el tema de desarrollo, tiene el sistema de la salud pública en alerta naranja y tiene los hospitales plenamente financiados. El Ecuador espera uno de los fenómenos del niño más complejos en la sierra, sin la menor inversión en los sistemas hidroeléctricos, lo que significa con una dependencia total de que Colombia tenga la voluntad de vendernos energía. Cuando hace 10 años el Ecuador exportaba energía, a veces a Colombia. Entonces, en efecto, vamos a entrar en una lógica en la que dependemos 100% de un país vecino que nos dé una mano vendiéndonos energía porque vamos a tener un serio estiaje, y en la costa, donde realmente se va a presentar el fenómeno del niño, esperamos con un sistema de la salud, un sistema hospitalario totalmente colapsado. Frente además a una lógica donde sufrirá el tema económico, me refiero, planteamos un TLC con Colombia basado, con Colombia, perdón, con Canadá basado en el tema
según ellos, camaronero, arrocero y cacaotero, que son los sectores que más van a Lo que sufrir. vemos en el a panorama partir es de un noviembre. Ecuador con una altísima dependencia de la naturaleza para los próximos tiempos. Queremos Y una agradecerle por altísima su vulnerabilidad a presencia, la Andrés. naturaleza. Así es. Le agradecemos mucho por su presencia en esta mañana. Siempre es para mí un placer. Chao, un saludo. Declaraciones del economista Andrés Ugalde, académico de la Universidad Católica de Cuenca. Son las